tú vas a encontrar en la siguiente diapositiva, en la diapositiva 13, 10 palabras, una fila de palabras, que son palabras familiares. Vas a tomarte un tiempo para poderlas leer y vas a medir ese tiempo. ¿Listo? Entonces, en la diapositiva 13 están las palabras, puedes leerlas ya. La pregunta es, ¿cuánto te has demorado en leer? Apunta el número de segundos que te has demorado, o puede ser minutos también, pero por lo general son segundos. Apúntala y ahí colocas ruta visual igual tantos segundos. Ahora te voy a enseñar una segunda diapositiva donde vas a leer también 10 palabras, pero estas no son palabras conocidas, son pseudo palabras. Estas 10 palabras son palabras inventadas, pero ojo, tienen el mismo número de sílabas que esta diapositiva 13. La diapositiva 14 en esta diapositiva 14 vas a medir tu ruta fonológica. Bien, entonces empieza. ¿Cuánto te has demorado? Anota, ¿no?, en un papel cuánto te has demorado en esta lectura. Pones ruta fonológica igual los segundos que te has demorado. Bien, mira ambos tiempos y responde, ¿cuál de las rutas es más rápida? ¿En cuál de las dos te has demorado menos? Con la edad que tenemos, los que ya tienen acceso a la educación superior, deben haber utilizado, o sea, el resultado debe ser de que tu ruta visual es más rápida, es decir, te debes haber demorado menos en leer las palabras familiares de la diapositiva 13 que las palabras o las pseudopalabras, perdón, de la diapositiva 14. Entonces, deberías demorarte más en la diapositiva 14, en estas palabras de la diapositiva 14, que en las palabras de la diapositiva 13. Eso demuestra de que, ¿no?, la ruta visual es más rápida que la ruta fonológica. Por eso, en la diapositiva 15 la pregunta es, ¿existen diferencias entre la lectura de las palabras familiares y pseudopalabras? Haz tú la respuesta y tienes ahí para darte cuenta, en un experimento tan sencillo, cuál de las rutas es más rápida y cuál es más lenta. Y por eso decimos que los niños, cuando inician la lectura, utilizan la ruta fonológica. Bien, ahora vamos a hablar de los procesamientos sintáctico o de alto nivel. Faltan dos procesos, el sintáctico y el semántico. El proceso sintáctico va a ser un componente bastante importante de la lectura. El procesamiento o estrategia sintáctica es un proceso de alto nivel que requiere de una estimulación desde muy pequeño. Las interferencias psicolingüísticas y el bilingüismo lamentablemente hacen de que este proceso no se desarrolle bien. Si un niño aprende por lengua materna y de repente es alfabetizado con otro tipo de lengua, empieza a haber interferencia psicolingüística, lo cual hace de que no tenga calidad en la comprensión lectora en un futuro. Lo ideal es que el niño, al hablar un idioma materno, sea enseñado en los primeros años con su idioma materno, hasta aproximadamente los 7 o los 8 años, ¿no? O después de haber entrado ya en una etapa de poder haber aprendido la lectoescritura. El procesamiento sintáctico de alto nivel es una estrategia que trabaja con estrategias de procesamiento donde las palabras aisladas no se trabajan necesariamente, sino se van a trabajar la estructura de una oración. Aquí vamos a ver el macro. También va a trabajar el funcionamiento de palabras, de algunas claves gramaticales que nos informan cómo se encuentran relacionadas las palabras entre sí dentro de una oración, y también comprende 3 operaciones principales que las vemos en la diapositiva 17. Una primera operación es la asignación de etiquetas correspondientes a las distintas áreas de palabras que componen una oración. Por ejemplo, encontramos de que la oración "el perro asustó al gato negro" es en estructura sintáctica igual a "el gato asustó al perro". Semánticamente no es lo mismo que un perro asuste a un gato que un gato asuste a un perro, pero sintácticamente es lo mismo. Él es un sujeto, asustó, verbo, y al gato negro un objeto.
Igual, el gato es sujeto, asustó verbo, al perro es objeto. Esta información de qué papel juegan las palabras dentro de una oración es lo que es una función del proceso sintáctico. Es decir, colocar la etiqueta de sujeto, verbo, objeto, pronombre, artículo, adjetivo calificativo, etcétera, es la función del proceso sintáctico. Es decir, el peso de cada palabra dentro de una oración la compone o la da el procesamiento sintáctico. Una segunda función es la especificación de las relaciones existentes entre los componentes. En este caso, el tipo de oración que estaríamos viendo. Por ejemplo, puede ser una oración activa, el perro asustó al gato negro, o una oración pasiva, el gato fue asustado por el perro. Ahí encontraríamos que la relación sería sujeto, ¿no? Fue asustado, verbo en voz pasiva, por el perro, agente, ¿no? En este caso, lo que quiero dar a entender es que con la primera oración, la oración activa, donde decimos el perro asustó al gato negro, es importante porque la acción cae, ¿no? Si bien es cierto, el perro es quien hace la acción, esta acción recae en el gato negro. En cambio, en una segunda oración, una oración pasiva, el gato fue asustado por el perro, vemos que el perro se convierte en un agente y el gato, que entraría a ser aquí el personaje principal, ¿no? Estaría siendo el sujeto. Depende de la oración, cómo van cambiando las categorías y van cambiando, en este caso, la jerarquía de cada una de los segmentos de la oración. Una tercera función es la construcción de la estructura correspondiente, mediante ordenamientos jerárquicos de los componentes. Esta construcción también se da gracias a el proceso sintáctico. Entonces, la diapositiva 8 vamos a encontrar un esquema donde encontramos las funciones del procesamiento sintáctico o las estrategias que utiliza. Este procesamiento ordena las palabras, trabaja con palabras funcionales, aplica el significado también de algunas palabras, especialmente en el papel del componente sintáctico, y trabaja con signos de puntuación. Bien, entonces, esas son las funciones del procesamiento sintáctico. Entonces, vamos a entrar al último proceso, el procesamiento semántico o de alto nivel en diapositiva 19, donde encontramos que este proceso es el responsable de los contenidos conceptuales, de las representaciones mentales, de la parte proposicional de las oraciones, o sea, del significado, de la idea de la oración. Además, relaciona estas proposiciones para comprender la estructura global con el significado del texto y también trabaja o extrae información del texto de estructuras cognitivas como la memoria a largo plazo. Ese es el papel de la parte semántica, acceder al significado. Cuando uno lee, darse cuenta, según el significado, qué es lo coherente y qué es lo que se entiende. Este proceso nos permite inferir, hacer hipótesis, analizar. Bien, por ejemplo, en la diapositiva 20, para finalizar, tendríamos un ejemplo. Vamos a ver las tres oraciones y ustedes dirán cuál de estas tres oraciones es la más coherente. Las tres oraciones sintácticamente están bien hechas, pero veríamos cuál es la más coherente. Juan miraba la hamburguesa con plástico, Juan miraba la hamburguesa con microscopio, Juan miraba la hamburguesa con tomate. ¿Cuál de estas tres oraciones sería la más coherente? Por ejemplo, la primera, la de Juan miraba la hamburguesa con plástico, es ambigua porque plástico puede referirse al objeto con que miraba Juan. Podría ser que yo dijera que plástico es los lentes, pero no necesariamente, porque no me da una contextualización correcta, ¿no? Y me permite sacar otras conclusiones no certeras. O también podríamos decir que es incoherente. La segunda, de Juan miraba la hamburguesa con microscopio, nos lleva a pensar de que sí habría posibilidad de verla, pero por el sentido de significado contextualizado,
es poco probable que uno vea una hamburguesa con el microscopio, aunque una tercera oración, como Juan miraba la hamburguesa con tomate, es la que más se acercaría a algo más funcional y que tendría más sentido, y no hay ambigüedad. Hemos terminado la unidad 3, modelos cognitivo y procesos psicológicos de la lectura. Vamos a entrar a la última unidad, la unidad 4, principales, modelos y métodos de lectura. Gracias.